¿Qué hubiera pasado si un miembro de las Fuerzas Especiales Mexicanas llega a Tato no Yusa? Prólogo. Antes de comenzar se estaban preguntando por qué hay otro prólogo. Es que no me gustó cómo quedó ese prólogo, así que haré otro con muchos más cambios, renuncias de derechos, personajes, música, imágenes y vídeos no son de mi propiedad. Todos los derechos a sus creadores / autores. Base militar Santa Lucía. A las 1600 horas, podemos ver en una sala una cantidad de 32 soldados de la Fuerza Especiales Mexicanas. Buenos días caballeros, diría el general. Como saben, nuestras fuentes no avisaron que un miembro muy importante del cartel de Jalisco se está resguardando aquí. Nuestra misión es neutralizarlo, estará bien protegido, así que tendremos apoyo aéreo para ablandar las cosas. Después entraremos y acabaremos con él. ¿Han entendido? Diría el general. Señor. Sí señor, diría todos a la vez. Todos saldrá de la sala de reuniones. Los soldados se dirigirían hasta la armería. Soldado 1, ¿tú crees que él estará en esta operación? Soldado 2, es una posibilidad según lo que me dijeron. Después de esa operación en Rusia, volvería a México. Soldado 1, después de es el primer soldado mexicano en entrar en la mejor fuerza especial del mundo. Los dos soldados se detendrían en seco solo para ver a un soldado con uniforme negro con una pasamontañas que le cubría hasta la nadera. Portaba unos lentes de sol, tendría su casco nuestro. En su chaleco estaría la bandera mexicana, en su brazo izquierdo estaría el escudo de FR, y en el brazo derecho estaría el escudo del 1-4. Una nota: bueno, si él se da miembro del 1-4, perdone si no le gusta, pero me gustó la idea. Bueno, fin de nota. El soldado estaría sentado en la orilla de un helicóptero 725 Cougar. Soldado 1 es el soldado 2. Gerardo, ¿eres tú? He vuelto perras, diría el ya conocido Gerardo. Vaya, entonces viniste, diría el soldado 2. No me perdería la fiesta, diría Gerardo. Entonces, ¿cómo está el clima en Rusia? Diría el soldado 1. Cálido. Los rusos nos recibieron con los brazos abiertos, diría Gerardo. ¿Qué está pasando aquí? Diría el general. Atención, diría el soldado 1, poniéndose en pose de firme. Vaya, parece que volvió el prestigio. Alegro de verte, hijo, diría el general. Dejen de perder el tiempo y vayan por sus armas. Nos vamos en 15, diría el general. Gritando, los tres se dirigiría hasta la armería. Gerardo tomaría una metralla Rodo M240, una M4A1 con mira a COP con silenciador, y una P99, también unas cuantas granadas de fragmentación y de audición. En el convoy estaría Gerardo con otros 15 soldados. Soldado 1, somos el equipo B. Nosotros atacaremos por el frente mientras el equipo A por la retaguardia y el equipo C y D por los extremos. Muy bien, soldados. ¿Cuál es nuestro lema? Ni la muerte nos detiene, si la muerte nos sorprende es bienvenida, diría. Todos pasarían varias horas hasta llegar al objetivo. Soldado 1, bien, estamos en posición, diré al pájaro que piense los fuegos artificiales. El 725 Cougar abriría fuego contra la casa del narco. Pasarían varios minutos hasta que el helicóptero dejaría de disparar. Ya es hora de entrar. Vamos, diría el capitán del equipo. El combate sería duro, pero al final las fuerzas especiales de reacción se llevarían la victoria. Gerardo y 4 del jefe de los narcos. Bien, entremos en 3, 2, 1, diría el capitán del escuadrón. Ahí estaría intentando sacar su arma, pero una ráfaga acabaría con el demonios. Gerardo, la misión era matarlo, no hacerlo carne molida, diría el capitán. Pero está muerto, no, diría Gerardo. El capitán de escuadrón ladría con otros 2 soldados. Gerardo sacaría su celular y le tomaría varias fotos al cadáver. Soldado 1, ¿qué está haciendo? Un amigo me pidió que cuando los matara le tomara fotos. No los fetiches raros, diría Gerardo. Soldado 1, es el que tiene la máscara de calavera. Sí, diría Gerardo. Está enfermo, diría el soldado. Ni me lo digas, diría Gerardo guardando su teléfono. Gerardo se recargaría él en librero. Pronto un libro caería de la repisa y golpearía la cabeza de Gerardo. Mierda, diría Gerardo. ¿Qué es esto? Vaya, es un libro. Los 4 héroes. Soldado 1, Gerardo, deja ahí, si el capitán o el sargento te ve con eso te matará. No te preocupes, solo lo voy a ojear, diría Gerardo. El soldado se marcharía. Pasaría 3 minutos desde que Gerardo tocó el libro. Ajá, pero qué mierda, ¿quién elige un escudo como ja? Me trago recuerdo de la operación en Rusia. B1, que dice su capítulo, diría Gerardo. Pero qué mierda, esta vacío, diría
diría Gerardo, pero de repente una luz empezaría a aparecer. Pero qué mierda, diría Gerardo. Antes de desaparecer de repente Gerardo aparecería en una habitación. Ahí mi cabeza, diría Gerardo, levantándose y viendo a tres chicos. Pero si son civiles. Pero una voz sacaría de sus pensamientos a Gerardo: funcionó héroes, ocupamos su. Pero el hombre no terminaría de decir por Gerardo, se lanzaría a contra el hombre, lo pondría contra la pared y en su cuello tendría un cuchillo de combate. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy y qué quiere de mí?, diría Gerardo, apretando lentamente el cuchillo contra la garganta del hombre encapuchado. Los invocamos héroes, para que nos salven de las olas. No puedo decirle nada más. El rey Melromark les contara todo, diría el encapuchado. Gerardo solo retiraría el cuchillo de la garganta del hombre. Una disculpa, solo actúe en defensa propia, diría Gerardo. Los tres vería asombrados a ver los movimientos del soldado encapuchado. Síganos por favor héroes. Los cuatro estaría subiendo como un tipo de torre. Gerardo se detendría. A Gerardo, que nunca has salido de Japón, diría Motoyasu. Japón, diría Gerardo con un tono de dura. Los cuatro héroes, llegarías hasta la sala de trono. Hola héroes, me alegra que hayan venido. Soy el rey Melromark, y ocupamos su ayuda para salvarnos de las olas. ¿Y por qué tendríamos de hacer eso?, diría Motoyasu. Si nos trajeron, si preguntarnos, diría Itsuki. Si vence a la ola, será recompensado. Si regresarán a casa, diría el rey. Ahora presentes en héroes. Soy Motoyasu Kitamura, tengo 21 años, universitario. Ahora sigo. Yo soy Itsuki Kawasumi, tengo 17 años, preparatoria. Soy Ren Amaki, tengo 16 años, preparatoria. En la mente de Gerardo, pero qué mierda, todos ellos son estudiantes. Como mierda, que tres putos estudiantes salven a este mundo. Bien, ya todos sé. Pero el rey no terminaría de terminar su frase. El rey se faltó de mí, diría Gerardo. Así, héroe del escudo, presentate, diría el rey. Soy el teniente Gerardo López Fernández de las Fuerzas Especiales Mexicanas o Fuerzas Especiales de Reacción, y sargento de las Fuerzas Operativas 1-4-1, diría Gerardo. 34 años. ¿Qué fuerzas especiales?, diría Motoyasu pero sorprendido. Vaya, diría Itsuki, como lo sospechaba. Fuerzas especiales, diría el rey. Somos soldados de élites entrenados para misión importantes, o que ningún otro puede hacerlo, y también hacemos una u otra misión suicida. Por eso nuestro enemigos nos conoce como los hijos de la muerte, por los letales que somos, diría Gerardo. Vaya, diría el rey sorprendido. Bueno, ya es hora que usted, héroes, vaya a descansar. Sirvientes, lleven a los héroes a su habitación. Entonces era un miembro de las fuerzas especiales, diría Motoyasu. Sí, diría Gerardo, pero aún no entiendo, diría Gerardo. ¿Qué es?, diría Itsuki. ¿Por qué carajo trajeron a tres mocosos? Por lo menos saben pelear, dirá Gerardo. No, dirían Itsuki y Ren. Yo he peleado contra bravucones, diría Motoyasu. Ja, no me hagas reír, niño. Yo he peleado contra terrorista narco, hasta con el puto ejército ruso, y me dicen que has peleado con bravucones. ¿En serio? Están perdidos. Pero en un ataque de ira Motoyasu atacaría a Gerardo con su lanza, pero el soldado bloquearía el ataque con su escudo y lo golpearía en el estómago. Eso haría retroceder a Motoyasu. Gerardo sacaría su cuchillo de combate y se lo pondría en el cuello. Mira, niño, no eres el último, solo escucha esto. Aléjate de mi camino. ¿Has escuchado?, diría Gerardo. Sí, diría Motoyasu asustado. Los otros dos iría a ayudar a Motoyasu a levantarse. En el día siguiente, héroes, hoy es el día que van a partir a su aventura para subir de nivel, para salvarnos de las olas. Estos aventureros eligirán a quién de los héroes acompañarán. Después de un rato, todos los aventureros, ya eligiendo con quién se irían. Nadia escogería acompañar al soldado. En la mente de Gerardo, mejor prefiero trabajar solo y que nadie estorbe, diría Gerardo. Pero una pelirroja, diría yo. Iré con el héroe del escudo, diría. ¿Estás segura?, diría el rey. Bueno, pero Gerardo levantaría la mano. ¿Qué pasa, héroe del escudo?, diría el rey. No sería mucha molestia de ir solo, prefiero andar por mi cuenta, diría Gerardo. Lo siento, héroe, pero ella ya ha elegido, así que tendrás que ser tu compañera de aventuras, diría el rey. Mierda, diría Gerardo en su mente. Bueno, a cada uno de los héroes se le ha dado 300 monedas, pero como el grupo del héroe del escudo es muy pequeño, se le dará 500 monedas. Bueno, héroes, tengan suerte en su acompañante. Saldrían del castillo. Bueno, ¿cuál es tu nombre?, diría Gerardo. Soy Mine, diría la ya conocida Mine. Bueno, Mine, solo tengo 3 reglas. En primero, tendrás que obedecerme en todo si estamos en peligro. Segundo, si te quedas atrás, te quedas atrás. Y en tercera, no entropes nada, diría Gerardo. Oye, a una dama no se le trata así, diría Mine. Así me entrenadona, y por cierto me llamo Gerardo, diría Gerardo. El dúo caminaría por un rato hasta llegar a una herrería. Caminamos tanto para llegar a una herrería, diría Mine. Sí, diría Gerardo. El dúo entraría al local. Buen día, ¿en qué puedo ayudarlos?, diría
diría el dueño. Hola, solo quería preguntarles si puede replicar esto, diría Gerardo, sacando balas de sus armas. Vaya, nunca he visto nada igual, diría el dueño. ¿Puedes o no? Diría Gerardo. Sí puedo, pero tardaría. ¿Cuánto quieres? Quiero 3000 de esta, 1500 de esta y 500 de esta, diría Gerardo. Ok, bueno, esto te contaría 345 monedas de plata, diría el dueño. Hecho, diría Gerardo, sacando las monedas de su bolsa. ¿Para cuando me las tienes listas? Como en 5 semanas, diría el dueño. Oye Gerardo, mira esta espada, diría Mine. Buena elección, es una de las mejores espadas que tengo, diría el dueño. ¿Sabes usarla? Diría Gerardo. Bueno, sé 1 o 2 movimientos me las compras, diría Mine. Más despacio aún. Dicho de dónde vengo importa, que tiene la arma más grande, pero importa más quien la empuña, diría Gerardo. ¿Y qué quiere decir? Diría Mine. ¿Cómo puede preferir que un novato o un que no sabe usar la arma tenga una de las mejores armas que hay y no a un experimentado con una arma estándar? Diría Gerardo. Entonces es un no, diría Mine. No, diría Gerardo. Gracias, diría Gerardo al dueño, y luego se marcharía. El dúo iría hasta las afuera del reino donde estaría los demás peleando contra pelotas naranjas. Los 4 héroes estaría subiendo de nivel. Pasaría 30 minutos hasta que los 4 se cansaría, pero se asobraría que Gerardo mataba a las pelotas con gran facilidad con sus cuchillos. Pasaría 4 horas. Después de eso Gerardo se sentaría a descansar. Vaya, 4 horas sin debes de estar cansado, diría Mine. No, solo me aburriría el soldado. Los 3 héroes volvería al campo y si había más pelotas naranjas el soldado había extinto la pelotas de la zona. Pero como acabo con todo, diría unos de los aventureros que acompañaba a Motoyasu. En serio, es un hijo de la muerte, diría Motoyasu. El dúo se había ido a una posada. En la posada estaría Mine y Gerardo sentado en una mesa. ¿Qué tal si ordenamos? Diría Mine. Si bueno, yo pidieres esto y esto y tú, diría Mine. Gerardo intentaría tomar una de las cartas, pero Mine lo detuvo. ¿Qué tal si yo lo ordeno? Pasaría unos minutos y ellos ya había acabado la cena. Estuvo deliciosa, diría Mine. ¿Por qué no comiste tu comida? Diría Mine. Porque no tengo hambre. Bueno, me retiro. Provecho, diría Gerardo. ¿Que no vas a beber champaña? Diría Mine. No estoy en servicio. No, tal vez otro día, diría Gerardo. Bueno, yo me quedaré de otro rapo. Dame dinero. No, diría Mine. Gerardo tomaría 50 monedas de plata y se las daría a Mine. Gracias, diría Mine. Gerardo se marcharía a su habitación. Tengo que encontrar una forma de librarme de ella. Lo tengo. Me compraré un caballo y me iré lejos. El soldado saldría de la. Gerardo. Hola, buenas noches, joven. ¿Qué se le ofrece? Diría el dueño. ¿Me puede vender un caballo? Diría Gerardo. Claro, con el equipo completo será a 67 monedas de plata y sin el equipo 15 monedas de plata, diría el duelos. Con el equipo completo, por favor, diría Gerardo. Gerardo pagaría. ¿Cuál es su nombre? Diría Gerardo. Es Juan, diría el dueño. Bueno, vámonos, Juan, diría Gerardo, montándose al caballo y yéndose del lugar. En el día siguiente en la sala del trono, porque nos han llamado, diría Motoyasu. El bastardo del héroe del escudo. Intento de abusar de mi hija, diría el rey. El intento de abusar de mí, pero me resistí, diría Mine. Bastardo pagada por eso, diría Motoyasu. Guardia 1, no lo encontramos por ningún lado. Señor Fuentes, nos indica que él salió de la capital con un caballo en la madrugada. Pongan una recompensa de 100 monedas de oro. Quiero a ese bastardo vivo, diría el rey. Sí, señor, diría el guardia. ¿Qué está haciendo aún aquí? Vayan a buscar a ese bastardo, diría el rey. Pasarían varios meses. Gerardo estaría en un tipo de bosque hasta que fue transportado hasta un pueblo que me dijeron cada vez que una ola viene será transportado en el lugar donde se llevara a cabo. El soldado se acercaría en el centro del pueblo y dispararía un bala al cielo. Todos los campesinos, este lugar no es seguro, tiene que evacuar ahora. Este lugar será un campo de batalla, diría Gerardo. Campesino 1, ya lo sabemos, pero los héroes nos protegerán, diría el campesino. Mierda, ni siquiera hay defensas. Un alambraos después y una cuantas minas y mi metralletas podría ser una buena defensa. Gerardo compraría 15 metros de alambre de púas y pondría una defensa de su mochila. Sacaría 23 minas, pero los usaría 13. Los pondría en puntos estratégicos. Después acudía un tipo de tubo y los pondría en el suelo. Sacaría de su mochila 5 proyectiles de torpedos. Después instalaría su metralleta. Bueno, esto bastará, creo. Después llegaría Motoyasu, Itsuki y Rentu. Infeliz, aquí estás, diría Motoyasu. Mierda, ustedes ahora si pagaras por tu crimen, diría Motoyasu, lanzándose al ataque. Mero Gerardo solo sacaría su P99 y le dispararía una bala en el estómago. Motoyasu estaría en el suelo desangrándose por el disparo. Como tenía el último, solo déjame hacer mi trabajo, diría Gerardo. Que Algia use su magia para curarlo, diría Gerardo, alegándose. Mine se acercaría a Motoyasu y usaría su magia
magia para curarlo bastardo diría Motoyasu la próxima seda en la cabeza diría Gerardo después de unas horas el cielo se pondría de color morado eso significaría que la ola esperaría Gerardo iría hasta su puesto mientras que los tres héroes estaría en una caballa del cielo caída esqueletos ellos empezaría a abusar pero la Minas haría su trabajo matando a varios de ellos luego Gerardo usaría el torpedo eso mataría a más pero se le acabarais los proyectiles pero usaría mi ametralladora eso haría la mayoría del trabajo los tres héroes saldrían de la cabaña viendo que Gerardo ya estaba acabando con la ola solo quedaba el jefe de la ola Gerardo usaría su M4A1 para dispararle Jaagres esa arma puede acabar conmigo solo las armas legendaria puede hacerlo diría el jefe de ola pero vería que estaba sangrando Gerardo lanzaría dos granadas de fragmentación y acabaría con el soldado se acercaría al cadáver del monstruo y le quitaría su núcleo me alto diría Motoyasu tenemos que dividir la cantidad de dinero por el trabajo que hagamos hecho diría Ren pues nada para ustedes y todo para mí diría Gerardo que egoísta eres diría Itsuki quien puso las defensas quien tenía las minas quien tenía el mortero quien tenía la ametralladora quien mató al jefe de ola fui yo ustedes apenas hicieron algo diría Gerardo y les digo ustedes me he declarado su enemigo tengo la suficiente mención para acabar con ustedes y con la capital y créanme no les conviene que me tomen como su enemigo diría Gerardo bueno espero que le haya gustado saludo a Batman Cósmico 1117 si es así denle like y suscríbanse si no lo hace son fan de BTS.